Bien, creo que ya estamos casi todos. Entonces, bueno, recordarles nuevamente que deben de colocar o registrar su asistencia en la plataforma Moodle. Bueno, vamos a iniciar la clase. El día de hoy vamos a revisar lo que son las complicaciones crónicas de la diabetes mellitus. Bueno, recordando acerca de las complicaciones que hay en la diabetes, habíamos estudiado anteriormente las complicaciones agudas y hoy vamos a revisar lo que son las complicaciones crónicas. Solo como recordatorio, indicar que las complicaciones agudas eran la cetoacidosis diabética y la otra complicación aguda, como parte de la propia enfermedad, era el estado hiperosmolar hiperglicémico. Como parte de las complicaciones agudas que forman parte en realidad de lo que es el tratamiento es la hipoglicemia, ¿no? Y en relación a las complicaciones crónicas, las vamos a ir dividiendo para que sea lo más didáctico posible como complicaciones crónicas vasculares y como complicaciones crónicas no vasculares. Entre las vasculares tenemos los de pequeño vaso o denominado también microangiopatía y los de grande vaso o denominado también macroangiopatía. En relación a la microangiopatía, nos va a generar patologías específicas de órganos específicos, como por ejemplo la retinopatía diabética a nivel del ojo, neuropatía diabética, que es una afección que se produce a nivel de los nervios, sobre todo periféricos, y la nefropatía diabética. En cambio, dentro de lo que es la macroangiopatía diabética o vasos que se ven afectados de mayor calibre, serían las coronariopatías. Y estas coronariopatías son la principal causa de infarto agudo de miocardio en nuestros pacientes diabéticos. Enfermedad vascular periférica, ya que con el desarrollo propio de la enfermedad vamos a tener que los vasos periféricos a nivel arterial se van a ir obliterando y hacer por una arteriosclerosis, ¿no? Lo que al final va a llevar esa obliteración hacia una disminución cada vez progresiva y severa de la circulación periférica, lo que va a llevar a la isquemia periférica, que es conocido comúnmente como afecciones del pie diabético, ¿no? Esta afección del pie diabético es una mezcla de enfermedad vascular periférica o macroangiopatía, más una mezcla de una microangiopatía, porque también se ve afectado a los vasos pequeños. Y la enfermedad vascular cerebral, estos pacientes desarrollan también mayor probabilidad de tener eventos cerebrovasculares como ser la enfermedad cerebrovascular isquémica o la enfermedad cerebrovascular hemorrágica, ¿no? Que son una causa muy importante de morbilidad y de mortalidad. Y como estructuras no vasculares, resulta que la diabetes puede afectar a todo el resto del organismo. En el tubo digestivo puede producir gastroparesia, puede producir diarrea, en algunas ocasiones puede producir constipación, en algunos pacientes puede haber también alteraciones en la digestión, como geniturinarias, podemos mencionar solamente como colopatías, disfunción sexual como son situaciones de impotencia, eyaculación retrógrada, como se ha mencionado también como parte de las geniturinarias, ¿no? Con el tema de infecciones, pues resulta que la propia diabetes mellitus es una enfermedad que deprime el sistema inmunológico. Entonces, en situaciones donde tenemos un sistema inmunológico deprimido, tenemos situaciones aptas para el desarrollo bacteriano como es una hiperglicemia, y además a esto sumamos disfunciones a nivel vascular como son la enfermedad vascular periférica y las alteraciones en los capilares, lo que va a disminuir la llegada de una irrigación adecuada, va a disminuir la llegada de las células de defensa, entre estos los leucocitos y de la inmunidad humoral también a través del plasma, va a hacer que las infecciones pues, puedan desarrollarse con mayor frecuencia. De hecho, en algún momento ya les había comentado, ¿no?, que las infecciones en los pacientes diabéticos por orden de frecuencia es la vía urinaria, luego les sigue la vía respiratoria,
Luego está la vía digestiva y posiblemente piel y tejidos blandos. Y al final, pues prácticamente cualquier otro sistema, ¿no? Que puede estar afectado por alguna infección. Ahora, estructuras no vasculares como las cataratas o como, mejor dicho, alteraciones a nivel de cristalina que van a causar cataratas o alteraciones que van a generar un incremento de la presión intraocular como el glaucoma asociados a una retinopatía diabética, pues estos pacientes en su gran mayoría van a tener deficiencia de su capacidad visual o una disminución de esta capacidad visual y en muchos de ellos vamos a tener la ceguera, ¿no? Ahora bien, ¿de qué mueren los pacientes con diabetes mellitus? Porque al final, cuando hablamos de complicaciones crónicas, es para ver las causas por las cuales estos pacientes se nos mueren. Podemos ver acá que la principal causa de mortalidad son coronariopatías, o sea, se mueren de infarto agudo de miocardio. Le siguen en frecuencia los accidentes vasculares cerebrales, ya sean isquémicos o hemorrágicos. Entonces, estas dos son las principales causas de muerte en pacientes diabéticos. Uno pensaría, pero los pacientes diabéticos cursan también con nefropatía. Es cierto, cursan con nefropatía, pero no se mueren por la insuficiencia renal, sino se mueren por problemas vasculares a nivel cardíaco, ¿no? Coma diabético, es cierto, los pacientes que se complican en forma aguda con un estado hiperosmolar o hiperglicémico o con una situación diabética, también tienen tendencia a fallecer durante el evento, pero pues, son los menos, ¿no? Y los pacientes con obesidad, los pacientes con diabetes, también se ha visto que tienen mayor predisposición a tener cáncer. La gangrena, que es lo que conocemos como el pie diabético, pues también tiene una mortalidad más considerable por el hecho de que resulta que todo paciente que es amputado por una neuropatía o por un pie diabético, entonces prácticamente su supervivencia a 5 años es casi del 50%. Entonces vean que la mortalidad de pacientes que ya cursan con alguna amputación quirúrgica por un pie diabético, su posibilidad de sobrevida a 5 años se reduce a la mitad, ¿no? Entonces, por estas razones es importante controlar la enfermedad. ¿Controlar para qué? Para disminuir estos riesgos de mortalidad que estamos viendo acá en esta imagen. Bueno, entonces, ¿qué podemos indicar? Complicaciones crónicas. Resulta que la hiperglicemia persistente es tóxico, entonces, por tanto, va a alterar a prácticamente todas las estructuras de nuestro organismo, ¿no? Y es la responsable de esta glucotoxicidad de las complicaciones crónicas, ¿no? Habíamos visto que la evaluación del control glucémico era a través de la hemoglobina glicosilada, que era el más importante para hablar de un buen control metabólico cuando esta hemoglobina glicosilada estuviese menor a 7. En algunos casos menor a 6.5 incluso, y en algunos otros casos, sobre todo en pacientes con alta probabilidad de hipoglicemia y con comorbilidades, incluso podrían ser un poco más flexibles hasta incluso 7.5 o 8, ¿no? Como parámetro de objetivo, ¿no? De hemoglobina glicosilada. Y otras anomalías subyacentes. Pues, prácticamente todos los diabéticos van a tener resistencia a la insulina. Eso genera múltiples complicaciones también a nivel del organismo, como ya hemos revisado anteriormente. Obesidad. Resulta que los pacientes con hipertensión arterial, las complicaciones crónicas, pues llegan a ser mucho más severas. Y pacientes, además, que sean tabaquistas, entonces las complicaciones crónicas van a ser mucho más severas y a menor tiempo. Entonces, es un conjunto de situaciones que nosotros tenemos que tomar en cuenta para, por un lado, el buen control glicémico, por otro lado, las anomalías subyacentes, controlar esas anomalías subyacentes, como la obesidad y la hipertensión, el tabaquismo, pedir que dejen de fumar, bueno, y la resistencia a la insulina, bueno, ya viene determinada por el propio proceso de la enfermedad, ¿no? Ahora bien, ¿cuáles son los mecanismos que se relacionan con efectos nocivos? Esto es básicamente para solo mencionarlos, ¿no? Forma parte como la formación de productos terminales de la educación avanzada, activación de la proteína enzimas C, el estrés oxidativo y trastornos de las vías de los polioles y las vías de oxalosamina, generación fructosa o la generación de la fructosa y sulfato, todos estos van a incluir, ¿no? En el deterioro que se va a ir presentando a nivel sistémico. A ver, revisaremos un poco de estas. ¿Qué va a pasar con la enfermedad macrovascular, ¿no?
Pues resulta que cuando tenemos ya alteraciones macrovasculares es cuando ya existe una disfunción endotelial. Esta disfunción endotelial va a predisponer a lo que es la generación de las aterosclerosis, independientemente de que si tenemos colesterol o triglicéridos altos. Claro, y si tuviéramos, aparte de esta disfunción endotelial, aparte de la hiperglicemia, tuviéramos niveles altos del colesterol, sobre todo del colesterol LDL o el colesterol malo, entonces la predisposición a formar aterosclerosis es mucho más alta, ¿no? Y esto va a llevar básicamente a incrementar también las comorbilidades cardiovasculares, ¿no? Porque este depósito de colesterol no solamente va a afectar a los coronarios, bueno, también va a afectar a los principales vasos a nivel periférico, ¿no? Y es uno de los responsables precisamente de las alteraciones macrovasculares. Ahora bien, como les decía, el infarto agudo de miocardio es el caso más frecuente de fallecimiento de pacientes diabéticos, precisamente por esta aterosclerosis, ¿no? Y esto, cuando esta aterosclerosis también va a obstruir la circulación periférica y por tanto va a haber mayor riesgo de gangrena por vasculopatía. Y este riesgo de gangrena es prácticamente lo que nosotros conocemos como pie diabético. Ahora, como alteraciones macrovasculares también vamos a tener que las arterias renales sufren también aterosclerosis, ¿no? Y esta aterosclerosis generalmente es hialina, lo que va a generar una lesión vascular asociada además a una hipertensión, ¿no? La hipertensión, recordemos que es una de las enfermedades que viene juntamente con la diabetes, y esto va a generar un estrechamiento de la luz, y este estrechamiento de la luz con el tiempo nos va a llevar a que el paciente sufra, ¿no?, de una hipertensión arterial si no lo tenía, o que agrave su hipertensión arterial si ya venía con una hipertensión arterial previa. Ahora, el tipo de la microangiopatía, o sea, pequeño invaso. ¿Qué es el rasgo morfológico más constante en estas situaciones? Es el engrosamiento difuso de las membranas basales. Este engrosamiento difuso va a generar que a nivel arterial exista una disminución importante de lo que es la permeabilidad capilar, ¿no? Es más evidente, por tanto, en los capilares, a nivel de la piel, en el músculo estriado, retina, glóbulos renales y médula renal. Entonces, precisamente este engrosamiento difuso, como les decía, nos va a alterar de manera importante esa difusión o permeabilidad capilar. Podemos también tener que esta lesión que se produce puede también afectar a estructuras no vasculares, como son los túbulos renales, cápsula de Bowman o los nervios periféricos. Ahora bien, la microangiopatía es responsable de la nefropatía, como habían visto en una diapositiva previa, es responsable de la nefropatía y es responsable de la neuropatía diabética. Ahora bien, cuando hablamos de nefropatía diabética, ¿qué lesiones es lo que está apareciendo a nivel del riñón? Básicamente tenemos un engrosamiento de la membrana basal capilar, vamos a tener una esclerosis mesangial difusa y vamos a tener una glomerulosclerosis nodular. El engrosamiento de la membrana basal capilar prácticamente comienza a los 2 años en los pacientes con diabetes tipo 1 y a los 5 años ha incrementado en un 30% aproximadamente. Entonces, por esa razón es que en los pacientes con diabetes tipo 1 deberíamos hacerles un control de la función renal o un screening para ver la función renal a los 5 años de diagnóstico. En cambio, en los pacientes con diabetes tipo 2 deberíamos hacerlo al momento del diagnóstico, precisamente porque en estos pacientes se va a presentar este engrosamiento de la membrana basal, ¿no? Y este engrosamiento va a continuar de manera progresiva en el curso del tiempo. De una forma más rápida si tenemos un mal control metabólico o de una manera un poco más lenta si tenemos un buen control metabólico. El hecho es de que la diabetes por sí va a generar complicaciones crónicas, ¿no? A ver, su buen control metabólico, su mal control metabólico solamente incidirá en qué tan rápido o qué tan lento se va a presentar esta complicación crónica. Ahora bien, la esclerosis mesangial es otra anomalía que se va presentando dentro de lo que es la nefropatía diabética y se caracteriza por un aumento difuso de la matriz mesangial, se asocia con un engrosamiento de la membrana basal y también tenemos la inflamación progresiva del mesangio, que esta va a ser la responsable de que tengamos proteinuria, ¿no? Y la proteinuria es la primera
manifestación laboratorialmente reconocible de daño renal. Ahora, la glomerulosclerosis nodular, pues son nódulos de matriz sobre esféricos, ¿no?, que dan signos de mesangiólisis. Y en el riñón sufre isquemia como consecuencia de estas lesiones, ¿no?, lo que va a llevar también a reducción del tamaño renal. La reducción del tamaño renal y la pérdida de la diferenciación entre lo que es corteza y médula es un dato de daño renal crónico. En la mayoría de los casos se asocia también, bueno, con insuficiencia renal, ¿no? Ahora, a nivel de los ojos, como complicaciones oculares de tipo microvascular, ¿no?, tenemos que la hiperglicemia da lugar a una opacificación adquirida del cristalino, lo que se conoce como cataratas, ¿no? Ahora, la diabetes mellitus de larga data se asocia también con un incremento de la presión intraocular, que es, conocemos como glaucoma, y la vasculopatía retiniana, que es la principal causa de ceguera, ¿no? Pacientes diabéticos bueno, se conoce como retinopatía diabética. Ahora, la neuropatía diabética es también una enfermedad de tipo microvascular. Depende de la duración de la enfermedad, hasta el 50% de los pacientes lo presenta y hasta el 80% si la evolución es mayor a 15 años. Entonces, esta parte de la neuropatía diabética es muy importante porque si bien no genera lesiones tróficas evidentes a nivel de las extremidades, donde es el sitio donde mayormente se manifiesta este tipo de complicaciones, pues genera una molestia muy importante en el paciente. Se los puede clasificar como neuropatía distal o polineuropatía difusa, como mononeuropatías o como neuropatía autonómica o vegetativa. Y esta neuropatía autónoma o vegetativa es la responsable, ¿no?, de los problemas, sobre todo a nivel gastrointestinal, que nos va a tener cuadros de dispepsia, nos va a tener cuadros de una alteración en la motilidad intestinal, básicamente, ¿no? Ahora, la neuropatía diabética, sobre todo la periférica, se manifiesta como hormigueo, se manifiesta también como disminución a la sensibilidad dolorosa. Y esto es una de las causas también por la cual los pacientes que tienen una pequeña herida tienen tendencia a que esta pequeña herida se vaya incrementando en tamaño y también se pueda, con el tiempo, ir infectando, porque lógicamente si un paciente tiene molestia en el pie, entonces le va a prestar atención. Pero si tiene una lesión y no tiene mayores molestias, lógicamente no le va a prestar atención, más ni siquiera lo va a ver, ¿no? Dificultad de equilibrio, también forma parte, parestesias o disestesias, esa sensación de calor o de frío en las extremidades, pues es algo que muchos pacientes vienen a consultar básicamente por eso. Y en algunos casos, incluso por esa molestia, es que haciendo los estudios de screening, se llega a diagnosticar recién la diabetes, ¿no? Y miren, una de las características de esta micropatía diabética tiene que ver que estos síntomas de parestesias o disestesias empeoran durante el reposo nocturno. Entonces el paciente dice, de día estoy bien, llega a la noche y en la noche siento que mi piel me está quemando, me está ardiendo, o lo siento muy frío, o siento que me duele, ¿no? Y en esas situaciones, claro, se le medica al paciente con unos anticonvulsivantes como son la pregabalina o la gabapentina, pues bueno, ese sería su tratamiento básico práctico de las neuropatías diabéticas. Ahora bien, hablemos exactamente de lo que es la neuropatía diabética, perdón, la nefropatía diabética. Por concepto, pues básicamente daño renal. Recordemos un poquito cuáles son las funciones del riñón, porque los pacientes que tienen alteración de la función renal va a fallar en todo esto. Normalmente, ¿de qué se encarga el riñón? La extracción de productos metabólicos de desechos y sustancias químicas extrañas. Por tanto, al tener alterado esta excreción de productos metabólicos, vamos a tener un incremento de la urea, vamos a tener también un incremento de la creatinina. En pacientes que presentan alteración de la función renal. Normalmente el riñón regula el equilibrio hídrico y electrolítico. En pacientes con insuficiencia renal vamos a tener tendencia a retener líquidos, por un lado, y por otro lado vamos a tener tendencia a retener también potasio, que es una de las causas e indicaciones de hemodiálisis incluso. Participa en la regulación de la osmolaridad del líquido corporal y de las contracciones electrolíticas, como ya no te he mencionado eso. Regulación de la presión arterial. Todo paciente que va generando una insuficiencia renal, la gran mayoría de ellos también tienen tendencia a
tener una presión arterial alta, ¿no? Regulación del equilibrio ácido-base, precisamente por esa falta de eliminación de las sustancias tóxicas, vamos a tener un incremento en lo que es la acidosis, y esta es la que al final también podría ser un criterio de hemodiálisis, ¿no? Secreción, metabolismo y expresión de hormonas. Hemos visto que la mayoría de las hormonas se eliminan ya sea por función hepática o por tema de la vía renal, ¿no? Y habíamos visto también que personas con insuficiencia hepática tenían tendencia a concentrar algunas hormonas, y pacientes con insuficiencia renal también tienen tendencia a concentrar algún tipo de hormonas. Y sobre todo el tema de la hormona de la insulina. Pero es muchos pacientes diabéticos que están ya con nefropatía diabética, su organismo sigue produciendo insulina en cantidades pequeñas, pero al no ser eliminada esta insulina, entonces tiene tendencia a acumularse, y esta acumulación de la insulina, si bien no le va a llevar a una hipoglicemia, pero sí va a llevar a un mejor control metabólico de la glicemia. Y los pacientes creen que se están curando de su diabetes, pero en realidad lo único que está pasando es que la función renal se encuentra alterada y por tanto su depuración de la insulina también se encuentra alterada y existe mayor acumulación de insulina dentro del cuerpo, lo que nos está ayudando a controlar mejor la diabetes, ¿no? Bueno, y también en la gluconeogenia por la parte. Ahora bien, esta es una imagen en la cual nosotros podemos ver las causas de insuficiencia renal que se presentan en los pacientes, porque los pacientes con diabetes van a terminar con daños renal y en algunos casos con necesidad de reemplazo de la función renal, que es la hemodiálisis. Y miren, hasta el 43% de los pacientes con diabetes, mejor dicho, de todos los pacientes en hemodiálisis, hasta el 43% son de causa diabética. Y como sabemos que la diabetes no es una enfermedad que viene sola y viene asociada a la hipertensión arterial, vemos que los pacientes con hipertensión arterial y con diabetes forman prácticamente las 3/4 partes de los pacientes que tienen necesidad de reemplazo renal, ¿no? Hay otro tipo de patologías que pueden generarnos también insuficiencia renal, pero lo más importante de los pacientes que están en hemodiálisis son la diabetes y la hipertensión arterial, las causas de este daño renal crónico que va a requerir apoyo dialítico. Ahora bien, si hablamos, bueno, de los países que más hacen estadísticas, efectivamente son los países más desarrollados. En el nuestro difícilmente hacemos estadísticas. Resulta que en Estados Unidos más de 100.000 personas se diagnostican de insuficiencia renal. En causa de eso, la gran mayoría, pues, diabetes mellitus. La diabetes mellitus es la causa más común de insuficiencia renal, más del 40% de los casos. Y si asociamos a esto pacientes con hipertensión arterial, entonces prácticamente cifras se incrementan aún más. Y para el Estado significa pues un alto costo, ¿no? En sus economías. Ahora bien, ¿cómo tenemos que encarar un paciente con nefropatía diabética? Para empezar, tenemos que optimizar un buen control de la glicemia. Como sabemos que pacientes diabéticos también pueden ir cursando con presión arterial, pues también tenemos que optimizar el control de la presión arterial. Esto para reducir el riesgo o enlentecer la progresión de la nefropatía, ¿no? Entonces, estos dos parámetros principales, el control de la glicemia y el control de la presión arterial, son situaciones muy, muy importantes para disminuir el riesgo o enlentecer la progresión de la nefropatía diabética cuando esta ya está establecida. Y cribados. Cribados significa cómo busco este tipo de alteraciones para saber si ya se está presentando en el paciente. Es sencillo, se debe realizar un análisis de extracción urinaria de albúmina. Entonces, la presencia de albúmina o la presencia de proteinuria en la orina, ¿no? Es el primer dato laboratorial que uno puede objetivar durante un estudio. Y este estudio se denomina proteinuria de 24 horas, ¿no? Eso tenemos que empezar en el momento de diagnóstico en pacientes con diabetes tipo 2. ¿Por qué en el momento del diagnóstico? Porque no sabemos cuánto tiempo ya ha estado con diabetes este paciente. Sabemos que la diabetes tipo 2 no siempre es sintomática, ¿no? Y podemos hacer este estudio a los 5 años en los pacientes diabéticos tipo 1, después del diagnóstico, ¿no?
Ahora bien, ¿cómo hacemos para cumplir uno de los objetivos de lo que es la prevención de la nefropatía diabética? Pues tenemos que basarnos en lo que es el tratamiento que ya hemos visto anteriormente, ¿no? Sobre la base de un tratamiento no farmacológico y posteriormente con los grupos farmacológicos que hemos revisado. Con el tratamiento que se realiza, ¿qué esperamos? Pues esperamos tener una hemoglobina glicosilada menor a 7, hablando de un buen control metabólico. Necesitamos tener una glicemia capilar preprandial que va a estar entre 70 a 130, o sea, glicemia en ayunas, y la glicemia postprandial no debería ser mayor a 180. Entonces, estos son los objetivos de un buen control metabólico como parte del tratamiento de la diabetes, ¿no? Ahora bien, de todos estos tres estudios, el más importante es la hemoglobina glicosilada, ya que la hemoglobina glicosilada nos ha mostrado, ¿no?, que disminuye de manera importante el riesgo de infarto agudo de miocardio, disminuye de manera importante el riesgo de nefropatía diabética, disminuye de manera importante el riesgo de complicaciones de tipo cardiovascular también, ¿no? Y esto, claro, cuando hablamos de los objetivos terapéuticos, pues tenemos que ir individualizando a cada paciente. ¿Por qué la hemoglobina glicosilada es muy importante? Porque mientras más alta esté, significa que han estado con una glicemia media mayor. Por ejemplo, si tenemos una hemoglobina glicosilada menor a 7, que es nuestro objetivo terapéutico, sabemos que la glicemia media en los últimos 3 meses ha sido menor a 154. Si tenemos una hemoglobina glicosilada de 10, significa que su glicemia media han estado, ¿no?, alrededor de los 240 miligramos por decilitro. Y si su hemoglobina glicosilada está en 12, pues significa que ha estado con glicemias aproximadamente de 300, ¿no?, en los últimos 3 meses. Entonces, el objetivo terapéutico es tener la hemoglobina glicosilada menor a 7. Esto era simplemente para recordar qué tan severos vamos a ser, qué tan estrictos vamos a ser en el manejo del paciente, o cuando somos más permisivos en el manejo del paciente, que también ya lo hemos revisado. Y bueno, cuando tenemos que hablar de uno de los criterios, que es el control de la hipertensión arterial, pues el objetivo es que la población general menor de 18 años con diabetes tengamos una cifra menor a 100